Nuestro siguiente invitado, pues hablando de liderazgo en innovación, nos trajimos un referente en el tema. Estamos muy contentos de poder contar con su participación el día de hoy. Se trata de un Shark Tank de Colombia y México, fundador y CEO de Torre, una compañía que ha logrado la automatización total del reclutamiento corporativo con inteligencia artificial. Cofundador de varias compañías como Voice 123, Bonnie Studio y Tribe, y ha invertido en más de 50 startups. Reconocido por Endeavor y el Foro Económico Mundial como líder joven global, fue incluido en el 2012 en la lista del MIT de innovadores de menos de 35 años. Vamos a ver un breve clip para ver de quién se trata. Alexander Torrenegra, inventor radicado en Silicon Valley. Su compañía, Torre, se especializa en servicios y plataformas en Internet como Voice 123 y Voice Bonnie, los bancos de voces y locutores más grandes del mundo. Creo que es súper importante que aprendan inglés para que se puedan comer el mercado global. Entonces eso significa que ahorita mentiste. Shark Tank, Colombia. Un fuerte aplauso para Alex Torrenegra y darle la bienvenida. Un gusto, Alex. El escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias por esta presentación. Muy buenos días a todos. Gracias por compartir este tiempo hoy conmigo. Muchísimas gracias por la invitación. Una de las razones que acepté la invitación, me invitan afortunadamente un montón de veces a hablar a diferentes compañías. Esta es una de las pocas veces que he aceptado una invitación y en parte es por un lado, mi primer inversionista en la compañía actual es uno de los italianos innovadores que más conozco, Diego Piacentini, que fue el CTO de Italia por un par de años y una forma de devolver el favor a ese apoyo que me dieron, pero por otro porque la compañía tiene una reputación por innovación en el sector y este tipo de reputaciones es de las cuestiones que me lleva a estar muy atraído a interactuar con todos ustedes, compartirles ideas, pero también aprender de ustedes. Hoy voy a hablarles de cómo predecir el futuro. Y no necesariamente cómo predecir el futuro con magia o con cartas o algo así por el estilo, sino cómo predecir el futuro desde una perspectiva de innovación. Pero para empezar, les tengo una pregunta. ¿Cuántas veces hace falta predecir el futuro exactamente para sacarla del estadio? ¿Cuántas creen? ¿Una sola vez? Si predicen los números de la lotería, maravilloso. Pero de nuevo, ese tipo de innovación, ese tipo de predicción es imposible. Hoy vamos a hablar de predicción más pragmática. ¿Qué pasos puede uno seguir para intentar predecir el futuro? Y la conversación la va a partir en tres partes. La primera tiene que ver con preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que uno tiene que hacerse? Para eso, voy a darles primero algo de contexto. Porque no solo de dónde viene esta primera parte, sino segundo, ¿por qué deben estar ustedes escuchando a este man aquí parado en el escenario? ¿Cuáles son mis credenciales? ¿Cómo llegué aquí? La mayoría de la gente que me conoce por ser uno de los inversionistas en Shark Tank Colombia y ahora en Shark Tank México también. Pero más que inversionista, soy emprendedor y más que emprendedor, me gusta la innovación. He tenido la oportunidad también de influenciar algo en la política en Estados Unidos. Yo nací en La Candelaria, crecí en Villas de Granada, ahorita les muestro una foto, pero llevo viviendo en Estados Unidos más de 25 años, en donde he tenido la oportunidad también de influenciar algo de la política de migración en Estados Unidos en referencia a llevar innovadores al mercado estadounidense. Ahora, mi hobby, lo que más me gusta es correr autos. Sé que este es un auto de gasolina, ya estoy empezando a correr autos eléctricos, así que no me juzguen. Pero como les comentaba, lo que más me gusta es la innovación. Aquí cuando tenía mucho más pelo, ya vamos a tener más entradas que un centro comercial. Esta es en la creación de mi primer compañía. Ya les voy a hablar un poquito más de ella a principios de la década de los 2000, es decir, hace más de 22 años. Y esa compañía eventualmente fue lo que conllevó a que MIT
con Technology Review me reconociera como el innovador del año de Colombia en el 2012. La primera vez que traían ese reconocimiento a Colombia, me postularon, no sabía que eso iba a ocurrir, oh sorpresa, y de ahí es que eventualmente sale un efecto de bola de nieve que me permite estar hoy en día compartiendo con ustedes. Ahora, esta pasión por la innovación empieza cuando yo tenía 4 años de edad y veo por primera vez una computadora. Es la memoria más vieja que tengo yo en la vida, es haber visto una computadora por primera vez, pero no solo haberla visto, haber podido usar el teclado. Y con el teclado controlar lo que estaba ocurriendo en la computadora, porque hasta ese momento, pues uno veía era el televisor y yo que vengo de una familia modesta, ni siquiera control remoto, les van a pararse y cambiar el canal con la palanquita. Y había 3 canales, así que tampoco había mucho que ver en televisión. Pero tener una computadora me permitió sentir que tenía control sobre algo que jamás había tenido tanto placer controlar. Y me obsesioné con la idea de tener una computadora, de comprar una computadora. Mi papá se había ido de la casa cuando yo tenía 1 año y medio de edad, entonces yo solo iba con mi mamá y con mi abuela. Y a todos los adultos con los que me cruzaba les empecé a pedir una computadora. No importaba quién era, le pedía una computadora regalada. Perdón el francés, pero tanto jodí con eso que una vez en una llamada telefónica con mi papá, como al 1 año y medio ya estarle diciendo eso, me dijo, mira, ya vas a entrar al colegio. Cuando sí sacas el mejor puntaje del colegio, te resulto regalando la computadora. Me volví el nerd más nerd del planeta. Me tomó 1 año y medio, pero logré sacar el mejor puntaje del colegio, el Instituto Militar Antonio Ricarte, que ya no existe. Entre 3.000 estudiantes logré sacar el mejor puntaje. Y finalmente, con el recibo, con el certificado que daba el colegio, tuve la oportunidad de decirle a mi mamá que me pusiera en contacto con mi papá. A las 2 semanas finalmente pude hablar con él. Papá, ya saqué el puntaje que me pidiste, ya tengo el mejor puntaje de todo el colegio, ya me puedo regalar la computadora. Eso fue hace más de 30 años. Al día de hoy, todavía estoy esperando que me dé la computadora. Tengo problemas, tengo daddy issues, que dicen en inglés, definitivamente. No solo eso, eventualmente tuve un negocio que vendía computadoras, me compró una y me dio un cheque que nunca pasó. O sea, que no canjeó, así que me debe 2, no me debe una, me debe 2 computadoras. Pero me quedó la obsesión, me colaba en la sala de mamá trabajaba como secretaria en la ESAP, en la Escuela Superior de Administración Pública. Yo iba allá y me colaba en la sala de cómputo cuando la cerraban a las 5 de la tarde y disquete que encontraba, disquete con el que empezaba yo a jugar lo que fuera. No importaba si fuera un juego de carros, de aviones, o si era Lotus 1, 2, 3, WordPerfect, lo que me pusieran, me ponía a cacharrar con eso. Finalmente, cuando estaba a punto de cumplir 15 años, yo tenía una cuenta de ahorros para niños, donde tenía ahorrados 50,000 pesos. En aquella época eran como $50. Me llegó por correo un panfleto que decía, felicitaciones, te vamos a pasar a una cuenta para adultos, una cuenta 1525. Y tiene este listado de beneficios. Y decía, tenemos tarjeta de débito y esto. Y el último era, tenemos préstamos. Y yo, wow, ya, eso fue. Voy a poder conseguir un préstamo para poder comprar la computadora. Y lo que se me ocurrió fue pegar letreros en el barrio donde vivía. Lo voy a mostrar primero con el apoyo de mi mamá y mi abuela, que ahorita les cuento un poquito más de ellas. Pero yo vivía en Villas de Granada y se me dio por hacer una versión muy temprana de spam. Pero no había correo electrónico en aquella época. Lo que hice fue imprimir un letrero. Tenía un amigo que el hermano tenía una computadora. Imprimí un letrero que decía, se pasan trabajo a esa computadora. Fui, saqué 10 fotocopias y me puse a pegarlo en los postes de Villas de Granada. Y la gente empezó a llegar a la casa, tocar la puerta, a preguntar las tarifas, cuánto nos demorábamos, etcétera, etcétera. Tuve un problema de entrada y es que me veían con la cara de que tenía de 14 años de edad. En el colegio me decían cara baby face. Entonces no creían, entonces me tocaba decir, sí, mira, mi mamá es la que hace eso. No está, pero yo te puedo dar información.
Entonces les decía cuánto costaba, cuánto demoraba, etcétera, etcétera. Y me decían, listo, mira, aquí está el trabajo. Y me tocaba decir otra mentira, pues porque no tenía computadora. Porque así no, tenemos 3 meses de cola en este momento, así que, etcétera, etcétera. Pero eso me dio suficiente información. Puedo validar una hipótesis de que el negocio tal vez iba a funcionar antes de montar el negocio, simplemente yendo a hablar con usuarios. Ahora, esto en retrospectiva, sé la teoría detrás de eso. En aquella época era simple intuición que tenía que hacer eso antes de intentar montar el negocio. Afortunadamente la intuición sirvió. Con esa información fui al banco, hice cola, me acuerdo, un sábado, y llegué al cajero con el panfleto y le dije, mira, a los 2 días después de mi cumpleaños, que era cuando me hacían el cambio de la cuenta, y le dije, mira, vengo por un préstamo. Y me acuerdo que el cajero se rió, me dijo, no, o sea, tienes que tener empleo, eso no es para niños, etcétera, etcétera. No me acuerdo exactamente de lo que pasó en los siguientes minutos por el mal genio que tenía, pero sí recuerdo que lo siguiente fue que resulté sentado en la sala en la oficina de la gerente del banco, dándome agua y calmándome, preguntándome si estaba bien, dónde estaban mis padres, por qué estaba pidiendo dinero, súper preocupada ella. Y pues yo empecé a contarle todo lo que tenía planeado y sin darme cuenta resulté haciendo mi primer pitch en la vida a otra persona. Eso fue un sábado, me dijo, llena estos papeles y los traes de vuelta. Los llevé de vuelta y a los 3 días, eso fue un jueves después, efectivamente me dio un préstamo de 820,000 pesos para poder comprar mi primer computadora. Y con mi primer computadora, que era de pasar, lo que empecé a ofrecer es, como dije ahorita, pasar trabajos a computadora. En aquella época, por cierto, contexto, porque hay mucha gente acá que nació con computadoras. En aquella época no todo el mundo tenía una computadora. Entonces, los estudiantes de universidad, cuando estaban sobre todo haciendo sus tesis de grado, no querían tener que cada vez que presentaran un borrador de la tesis de grado, tener que transcribir todo. Entonces, sobre todo las papelerías empezaron a ofrecer, se pasan trabajos a computadora para tener una versión draft para poder irla cambiando conforme le daban retroalimentación. Entonces, ese era el negocio. Y ya con el dinero fui y compré mi primer computadora para los geeks, aquí, los re geeks, una 386 con 2 megas de RAM, disco duro de 40 megabytes, etcétera, etcétera. Me sé de memoria eso porque pedí todas las cotizaciones posibles que uno podía pedir en Unilago, o sea, más de 100 cotizaciones para encontrar el mejor precio. Y claro, como había pensado tanto en este negocio, ya le tenía un nombre. Ahí fue que decidí resulté fundando mi primera compañía, que a pesar de que era yo trabajando solo 2 o 3 horas por la tarde cada día cuando volvía al colegio, decidí llamarla Apache Axe Cybernetic Enterprise. Mi mamá, siendo abogada, me dijo, te hace falta algo. Limitada. Esta fue mi primer compañía. Afortunadamente esta compañía le fue bien. Por cierto, años después caí en cuenta que, conforme entendí el sistema bancario, caí en cuenta que el préstamo no me lo dio el banco, el préstamo me lo dio la gerente del banco de su propio bolsillo. Es la hora que lo estoy buscando, en un post en internet, etcétera, etcétera, porque pues, de no haber sido por ella, pues no estaría yo aquí en este momento y eso denota... O sea, si hay una persona, los que han escuchado la palabra inversionista ángel, levanten la mano. Bien. Bueno, ella realmente es el inversionista más ángel con el que yo me he topado en la vida, porque las probabilidades de que yo no hubiera pagado el dinero de vuelta eran altísimas. La estoy buscando porque ella me cambió la vida. Esta compañía eventualmente evolucionó en una compañía donde empezamos a ofrecer servicios de tecnología a compañías. Conforme llegó Internet, fui de las primeras personas en ayudar a las compañías a conectar sus computadoras a Internet, y ahí es que descubrí una de las más importantes innovaciones que ha tenido la raza humana recientemente, que fue Internet. De hecho, es el homepage de Amazon.com en 1994-95, cuando salió al aire, pero para mí era mágico. Costaba un montón, en aquella época costaba 30 centavos de dólar por minuto navegar en Internet, pero cada minuto para mí era una inversión impresionante porque estaba aprendiendo, me abrió el mundo, que para una persona que creció en la Candelaria y vivía en Villas de Granada, donde en aquella época llegaba el viento y se devolvía, pues era impresionante. Y ahí fue que me obsesioné con la idea de irme a Estados Unidos para ser parte de esa ola de creación, de esa ola de innovación. Después de intentar varias veces, tuve la dicha de conseguir una visa de turista. Pasé por Estados Unidos por todas las letras que hay de visados antes de poderme establecer legalmente
allá. Aquí yo recién llegado. Esa foto, de hecho, ¿saben desde dónde fue tomada? World Trade Center. Esto es 2 meses antes lastimosamente del ataque. Y bueno, estando en Estados Unidos, trabajé primero en McDonald's. Yo pensé que iba a llegar allá a trabajar a las compañías de tecnología, etcétera. No, que va. Pensé que hablaba inglés, no hablaba inglés, entonces me tocó fue preparar cafés. La gente pensaba que yo era, de hecho, aquí varios italianos pensaban que yo era un barista italiano que habían traído que no hablaba inglés. Nada que ver, simplemente no entendía lo que me decían, intentaba preguntar y bueno, aprendí a hacer café en Starbucks y a hacer hamburguesas en McDonald's. Y en ese proceso conocí a Tania Zapata. Ahora, cuando conocí a Tania, que mi esposa, con la que hemos cofundado muchos negocios, algunos de ustedes habrán escuchado de ella también, emprendedora bastante exitosa, pero ella me conoció así. Entonces yo sé, ustedes estarán preguntando en este momento, ¿qué vio Tania en Alex? Y lo único que he podido responderme al día de hoy es potencial, será, porque ¿qué más? Tania estaba empezando una carrera como locutora. Y de hecho, la razón que tenía esta foto es porque en Estados Unidos en aquella época, para empezar una carrera como locutora, tocaba mandar una foto. ¿Por qué? Por varias razones que van a ser explícitas ahora. Había muchos intermediarios. Si yo quería conseguir un locutor como compañía para una pieza de publicidad, para un videojuego, para una película, para una presentación corporativa, yo como comprador tenía que ir a un director de casting. Como después el director de casting contactaba a agentes de talento, los agentes de talento contactaban a su vez a los locutores que los mandaban a estudios de audiciones, que si alguna audición resultaba saliendo bien, eventualmente les llegaba de vuelta el comprador, después se encontraban todos en un estudio de grabación, en un estudio de grabación grababan, y si todo salía bien, eventualmente el comprador le mandaba el dinero a un tercero llamado un paymaster, a un maestro de pagos, que tomaba el dinero y lo repartía entre todas estas personas. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que eventualmente le resultaba llegando al locutor. Y esto era cero meritocrático, era más a quién conocías, y de ahí que pedían fotos. Así que se podrán imaginar los favores que tocaba intercambiar en la industria para poder conseguir trabajo. Y ahí fue que nos hicimos con Tania, ella estaba empezando la carrera y nos hicimos una pregunta que resultó siendo una pregunta que ha cambiado nuestras vidas varias veces. Y es, si el casting de voces fuera inventado hoy en día, ¿cómo se vería? Nos imaginamos que la respuesta podía ser relativamente simple. ¿Por qué no conectamos el comprador directamente con el locutor y montamos algo en la mitad? Y ese fue nuestro primer negocio. Un algoritmo que automatizó el trabajo de todos los otros intermediarios que había. Que eventualmente, conforme más y más pudimos invertir en eso, se volvió un algoritmo extremadamente meritocrático que no discriminaba en contra de nadie porque aplica las mismas reglas a todo el mundo. Ese fue el primer negocio, Voice123, que creé en Internet, y de hecho el que me llevó eventualmente a convertirme en inversionista, dado el éxito financiero que resultó teniendo. Si ustedes han escuchado una voz en una película, en una animación, en cualquier idioma, hay una altísima probabilidad que esa voz le hicieron casting acá. Compañías como Pixar, compañías que no necesariamente son casas de producción, sino un montón de marcas, hay aquí unos logos abajo de esas, han utilizado y siguen utilizando Voice123 para eso. Ahora, a esa compañía le fue bastante bien, pero en algún momento nos llegaron clientes preguntándonos, oigan, necesito no solo que me consiga las voces, necesito que se encargue de toda la producción del audio. Y conforme empezaron a llegar más y más personas preguntando eso, decidimos hacer un esfuerzo de intraemprendimiento en la compañía para ver si podíamos resolver este problema. Y usamos la misma fórmula, la misma pregunta. Si la producción de anuncios, era principalmente para anuncios de publicidad, si la producción de anuncios fuera inventada hoy, ¿cómo se vería? Y el resultado fue la siguiente compañía que creamos, Boni Studio, que empezó como una unidad de negocios dentro de Voice123, pero que le resultó yendo también que eventualmente resultó siendo 10 veces más grande de lo que fue Voice123. Uno para crear cuestiones grandes no tiene que ser un emprendedor, uno para crear cuestiones grandes puede ser un intraemprendedor, y de hecho muchas de las cuestiones como
Ahorita están hablando de data centers. La compañía más grande que compra data centers en el mundo, Amazon, AWS, que es la unidad que más dinero le hace a ellos, fue intraemprendimiento. Conozco la historia de cerca porque uno de mis inversionistas en la nueva compañía, Torre, fue la persona que lideró ese proyecto dentro de Amazon. Ahora, este no fue el primer experimento de intraemprendimiento que hicimos nosotros en Voice123. Este fue como el 10º, más o menos. Antes de eso hemos hecho un montón de experimentos previamente de otras cuestiones que tal vez podíamos hacer. ¿Qué pasa si nos comportamos más como agentes? ¿Qué pasa si nos expandimos a otros países y no solo nos enfocamos en Estados Unidos? Etcétera, etcétera. Este es el caso de éxito más grande de intraemprendimiento que hubo dentro de la compañía. Y eventualmente, de hecho, la persona que lideró este esfuerzo dentro de Bonnie Studio resultó liderando y siendo CEO de esta compañía porque llegó a ser tan grande que tocó hacer el spin-off como negocio. Por eso es que la mayoría de las personas que conocen mi historia profesional ven a esta como la segunda compañía que fundé. La realidad es que fue alguien dentro de mi equipo el que la fundó, Lucho Molina, de hecho, que eventualmente se volvió tan grande que resultó reemplazando en términos de reconocimiento de marca Voice123, la marca previa que yo había creado. Esta compañía la seguimos operando, Voice123 la vendimos, Bonnie Studio la seguimos operando y Tania Zapata es la CEO de este negocio. Entonces les explico todo esto para concluir. Primer tip es la pregunta más poderosa que creo que hay en innovación y es esta. Si lo que sea que están pensando fuera inventado hoy, ¿cómo se vería? En el 2016 tuve la oportunidad de ir a Davos, la reunión que hace el World Economic Forum con un montón de decision makers, casi que colado porque todavía no estoy en el nivel para reunirme con esas personas, creo yo. Y allá tuve la oportunidad de conocer a una de las personas que más impacto ha tenido en la educación de la raza humana recientemente. ¿Alguien reconoce el personaje en la mitad? Cerca. No es Kanakami. Es Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia. Wikipedia es la herramienta de conocimiento más fuerte. De hecho, los que usan ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, está entrenado principalmente en Wikipedia. No le damos crédito a Wikipedia hoy en día, pero es impresionante cómo él cambió la forma en que la raza humana estructura el conocimiento. ¿Y cuál fue la pregunta con la que él empezó? Una pregunta simple. Si la enciclopedia no la inventáramos hoy, ¿cómo sería? ¿Cómo se vería? Y así como eso, podemos hacer un montón de preguntas similares que han conllevado a la creación de compañías altamente exitosas. Por ejemplo, esta pregunta, si encontrar información se inventara hoy, ¿cómo se vería? ¿Qué compañía creen ustedes que fue la que la respondió? Google, y hoy en día hay una que está agarrando bastante fuerza, que es OpenAI. La misma pregunta, pero que conforme la tecnología evoluciona, resulta teniendo diferentes respuestas. O esta otra, si viajar al espacio no lo inventáramos hoy, ¿cómo se vería? ¿Compañía? Tal cual. Por tiempo voy a saltar esta. Yo no he parado de hacerme esa pregunta y más recientemente la pregunta que ha influenciado mi carrera profesional es esta. Si encontrar trabajo y encontrar candidatos se inventara hoy, ¿cómo se vería? La respuesta es Torre. Es lo que hacemos en Torre. Ahora es el turno de ustedes hacerse esa pregunta. Preguntas que me gustan, con las que de vez en cuando me vuelvo a preguntar, pero si uno se inventara la educación hoy en día, ¿cómo se vería? Si uno se inventara las cooperativas, por ejemplo, hoy en día, de nuevo, ¿cómo se verían? Si uno se inventara la democracia. Y si queremos ponernos más filosóficos todavía, si nos inventáramos los seres humanos hoy en día, ¿cómo nos veríamos? Hay personas que están haciéndose esas preguntas y están trabajando en experimentar con esas respuestas. Y estoy seguro que, sobre todo en el contexto, por ejemplo, de las pruebas o de los retos que acabaron de mencionar, que todos ustedes pueden participar, pueden intentar hacer este tipo de preguntas, aunque no hace falta limitarse a esos retos. Muchas veces las mejores preguntas, la innovación no es tanto responder la pregunta, sino saber la pregunta que tienes que estarte haciendo. Entonces, que se topen todo el día. Mi hobby, cuando yo entrevisto a personas para trabajar conmigo, una de las cosas que les pregunto es ¿en qué se divierte tu cerebro? ¿Qué es lo que hace tu cerebro cuando estás aburrido en el Uber o en el bus, en lo que sea? ¿Qué se pone a pensar? Mi hobby es intentar entender por qué algo funciona como funciona. Y por consiguiente, mi hobby es estarme haciendo esta pregunta.
No tiene que ser el hobby de ustedes, pero tener un post-it con esta pregunta aquí al lado, si X fuera inventado hoy, ayuda muchísimo para ese tipo de mentalidad. Entonces, ese es el tip número 1. Les dije que les voy a dar 3 tips. El segundo es el efecto compuesto. Vamos a intentar predecir el futuro. Esto es difícil, pero les voy a pedir que se olviden que estamos en el año 2024. Imagínense que estamos en el año 1924. Y la luz eléctrica llegando por primera vez a la mayoría de las ciudades del mundo. Imagínense la magia, ¿sí? De luces de vela, luces de gas, a que la electricidad te dé luz constantemente. Imagínense que están experimentando esa magia. Que hay globos estáticos cruzando el océano Atlántico más rápido de lo que jamás cualquier bote lo había podido hacer previamente. Y lo estás viendo desde el... En esas condiciones, en esa situación, voy a dar 2 escenarios para que ustedes intenten predecir. De nuevo, tienen que olvidarse todo lo que ha pasado en estos 100 años. Tienen que imaginarse que están viviendo en ese momento. Que ustedes intenten predecir el futuro. Uno de los escenarios es que vamos a tener globos aerostáticos con paneles solares que van a estar capturando la electricidad, van a estar convirtiendo esa energía solar en electricidad y van a tener cables que van a llevar esa electricidad a los diferentes barrios para que la utilicen. Ese es un escenario. El otro escenario es, va a haber algún día en el futuro unas cajas de cristal mágico no solo porque se caen no se rompen, sino porque te van a permitir acceder a la información que toda la raza humana ha creado y comunicarte en tiempo real con cualquier otra persona en el mundo independiente de donde esté. ¿Cuál de los 2 escenarios ustedes hubieran seleccionado? ¿Y cuál resultó siendo realidad? Y es que decir el futuro es muy difícil. Como seres humanos, nosotros sobreestimamos el impacto a corto plazo de la innovación, pero subestimamos el impacto a largo plazo de la innovación. Hay una serie de televisión que me gusta mucho, llamada The Expanse. ¿Alguien la ha visto? Veo unas casas por ahí. Bien. Es mi serie de televisión de ciencia ficción preferida, no solo mía, de Jeff Bezos. De hecho, Jeff Bezos le gustó tanto que cuando la cancelaron, eso es lo que uno hace con plata. La cancelaron, la compró para seguirla produciendo. Sí. O sea, tiene que tener tanta plata que uno produce los shows que le gusta ver. Bueno, una de las razones que me gusta es porque intenta predecir cómo la raza humana va a existir en aproximadamente 200 o 300 años conforme nos hayamos expandido al resto del sistema solar, hayamos colonizado Marte, hayamos colonizado varios de los asteroides del cinturón de asteroides que hay. De hecho, habla muchísimo de extracción de energía y cómo la energía resulta siendo uno de los temas tan importantes políticos en ese momento. Y hacen algunas predicciones como cuál es el impacto en la raza humana del vuelo espacial, cuál es el impacto en la raza humana de hacer minería en asteroides y la política interplanetaria, etc. Pero se les quedan muchas cuestiones por fuera. Por ejemplo, asumen que el armamento en 200 o 300 años, las armas que usan los diferentes planetas, en este caso, son muy similares a las que hay hoy en día. No tienen en cuenta nada de avances de robótica, la gente sigue haciendo todas las cuestiones a mano. No hablan absolutamente nada de inteligencia artificial y los teléfonos móviles siguen siendo igualitos a los teléfonos móviles que tenemos hoy en día, solo que son completamente transparentes. Ahora, uno se preguntará, ¿por qué no tienen esto en cuenta? Si están intentando predecir la raza humana en 200 o 300 años, ¿por qué no lo tienen en cuenta? La razón es simple, es que si meten todos esos factores, la historia va a ser tan loca, tan difícil de entender, que no van a tener audiencia. Y esto conecta con el segundo tip, y es, para predecir el futuro, es muy importante intentar predecir no solo el impacto que una innovación va a tener, sino cómo múltiples innovaciones, cómo múltiples tendencias van a resultar combinándose para que el futuro funcione como resulte funcionando. Si uno está intentando predecir el futuro, mi regla es no pares de intentar meter más factores y considerar cómo cuestiones se combinen mientras no te dé dolor de cabeza.
Cuando ya te da dolor de cabeza de intentar pensar tanto en eso y tener tantos factores en cuenta es porque ya estás llegando al límite de tu capacidad. Esto no te garantiza que vas a predecir el futuro, pero te garantiza que cualquier predicción que hagas va a ser la mejor predicción que dentro de tus capacidades vas a poder resultar haciendo. Tercer tip, el último del día, y es la creación. Ustedes están en todo lo que tiene con movilidad eléctrica. ¿Ustedes saben en qué año Ford empezó a construir carros eléctricos? Este año, ¿escuché por ahí? Bueno, tengan en mente el número que dijeron. 1920 y algo. Fue el primer carro eléctrico de Ford. Haré toda bueno, ya les cuento eso. Ahora, ¿qué faltó para que realmente los carros eléctricos resultaran siendo popularizados un siglo después? Que un loco decidiera crear una compañía y gastarse toda la plata que había tenido bueno, él no la creó, él la cofundó, pero la idea era tan loca. O sea, esta es una persona que ya vende una compañía por $200 millones. Y la idea era tan loca que no conseguía inversionistas que le pusieran dinero y resultó poniendo todo su dinero en esta compañía. Estuvo a punto de quebrarse múltiples veces, pero eso fue lo que conllevó a que Tesla hoy en día sea la compañía que reconocemos como la compañía que popularizó los carros eléctricos. Ya no hay solo una, hay muchas, ¿sí? Pero para muchos de nosotros fue mágico la primera vez que pudimos tener nuestro carro eléctrico y manejarlo. Aquí este carro lo compré hace 6 años. Ahí está Azul, mi hija, intentando manejarlo. ¿Y por qué los carros eléctricos no se popularizaron previamente? Quiero verificar una cosa que acá. Sí. ¿Por qué los carros eléctricos no se popularizaron previamente? Hay varias razones, ya voy a entrar en detalle, pero el punto es que el futuro no es inevitable. El futuro, hay cosas que son inevitables, que definitivamente sabemos que van a ocurrir, pero no todo el futuro es inevitable. Hay cuestiones que a menos de que uno las haga, nadie más las va a resultar haciendo. Nosotros, por ejemplo, con Bonnie Studio, cuando creamos Bonnie Studio, resultamos no solo innovando con tecnología, resultamos innovando con modelos de negocios que revolucionaron la industria, pero modelos de negocios que vienen muy de afuera, que hay una alta probabilidad que de no haber sido porque nosotros creamos esos modelos de negocios, innovamos con esos modelos de negocios, nadie lo hubiera hecho previamente. Entonces aquí los conecto con el tip número 3, que realmente no es una frase mía, me encantaría que fuera mía, es una frase de Peter Drucker. Es la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y al crearlo, a ver, quiero articular esta parte bien. El hecho que nosotros en Bonnie Studio hayamos creado un nuevo modelo de negocio que le permitió a una compañía usar una API para poder crear, es decir, una computadora, pedirle a otra computadora una pieza de publicidad, permite que hoy en día, por ejemplo, cualquier persona pueda ir a Spotify y comprar publicidad directamente en Spotify sin tener que pasar por una agencia de mercadeo. De no haber sido por nuestra innovación en Bonnie Studio, Spotify no hubiera podido hacer eso. Y si Spotify no hubiera podido hacer eso, muchas compañías que hoy en día están haciendo publicidad de audio en Spotify no podrían hacer esa publicidad y potencialmente el negocio de ellos funcionaría en forma diferente. Cuando uno hace ese tipo de innovación, el impacto que uno tiene no es en su negocio, sino en toda una industria, en todo un sector y en algunos casos potencialmente en el resto de la raza humana. Ahora, les he dado 3 tips para predecir el futuro y esto como dicen por ahí, con gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Sí? Este es Henry Ford, volviendo a lo que les comentaba previamente. ¿Qué pasó? Henry Ford estaba, y todo su conglomerado estaba muy cerca a la industria petrolera en aquella época. Conforme Henry Ford con Thomas Alva Edison desarrollaron en conjunto carros eléctricos, hubo toda una campaña de mercadeo en contra de los carros eléctricos
porque no le beneficiaba a la industria petrolera. Una de las cosas que hicieron, por ejemplo, es decir, los carros eléctricos son para mujeres. ¿Por qué? Porque un carro eléctrico tú no te ensucias. ¿Sí? Un carro, pero quieres un carro de verdad, tienes que estar dispuesto a ensuciarte las manos con grasa, con gasolina. Entonces los hombres de verdad compran carros eléctricos. Y básicamente se despopularizó tanto la idea de tener un carro eléctrico que eventualmente Henry Ford tuvo que dejar de construir carros eléctricos. No tuvo, él optó por no hacer esos carros eléctricos. Al quien le rompieron el corazón realmente fue Thomas Alva Edison, que fue gran parte del influenciador de este tipo de cuestiones, y resultó tomando 100 años antes que realmente los carros eléctricos se popularizaran. Ahora, sé que hay el hecho que tengamos calentamiento global o no es definitivo. Hay diferentes teorías de qué es lo que causa ese calentamiento global, pero es muy difícil no imaginarse que si Henry Ford hubiera escogido el camino correcto de los carros eléctricos en vez de aliarse con las petroleras, hoy en día estaríamos dejándole el planeta un poquito mejor a nuestros hijos, en vez de como se lo estamos nosotros dejando. Eso es a lo que me refiero con gran poder y gran responsabilidad. Si ustedes pueden predecir el futuro, pueden usar, y hacer el futuro, pueden usar ese poder para hacer cosas buenas o pueden usar ese poder para hacer cosas que no necesariamente son tan buenas. Una compañía de las que invertí en Shark Tank, la uso de ejemplo en este caso porque me encanta lo que ellos hicieron. Ellos son Vaki. ¿Alguien sabe aquí qué es Vaki? Levante la mano. Es la plataforma más grande hecha ya en Latinoamérica para hacer vacas, lo cual es fenomenal. Ellos se dieron cuenta que las personas están haciendo vacas no solo para, por ejemplo, escribir libros, no solo para que la gente pudiera representar a su país en campeonatos internacionales, en deportes, etc. Se dieron cuenta que a veces había gente haciendo vacas para recibir dinero para poder tener una operación que era de vida o muerte, o para poder ayudar a algún familiar en una situación bastante difícil. Vaki, hasta ese momento, cobraba 6% de todas las transacciones que pasaban a través de la plataforma. Y cuando una persona está pensando en una operación de vida o muerte, ese 6% pues realmente le puede costar bastante. ¿Qué resultaron haciendo ellos? Resultaron permitiéndole a las personas que estaban levantando vacas para problemas de salud y emergencias personales no tener que pagar ese 6%. Y ellos asumir el golpe. Ahora, esto no representó pérdidas. Algo que ellos hicieron fue pensar cómo podemos hacer esto sostenible, ¿sí? Y sin tener que cobrar esa tarifa. Pues al final de las transacciones tienen una cajita que dice, oye, Vaki es gratis para esta persona, pero si tú quieres, puedes donar algo adicional para que Vaki siga invirtiendo en este tipo de tecnología para que más personas lo puedan hacer. Resulta que lanzaron eso y en cuestión de una semana visualizaron que ya Vaki no se estaba quedando con 6%, sino con 10%. Las donaciones, haciéndole una donación en vez de algo obligado, resultaron casi que doblándose. Y eso le permitió a Vaki invertir todavía mucho más en esto y no solo resultó ayudando a la sociedad, sino resultó también ayudando significativamente a su propio modelo de negocio. Detalles así pequeños pueden tener un impacto significativo en la raza humana. Hoy en día ustedes saben todo el tipo de controversias que hay con la economía gig. Y yo puedo optar como fundador de una compañía en el gig economy en, por ejemplo, no pagarle prestaciones sociales a las personas. Y puede que como negocio eso me impacte positivamente a corto plazo, pero ¿cuál es el impacto a largo plazo de esa decisión que estoy tomando? Entre otras, muchas de las personas que hoy en día trabajan en el gig economy no están ahorrando para su retiro, no tienen un buen colchón de salud. Y si bien es un problema que hay hoy en día, imagínense cuando esas personas efectivamente ya no puedan seguir montando cicla, ya no puedan seguir haciendo entregas, ¿quién va a pagar por la salud de ellos? O van a ser personas desplazadas que van a estar en el margen de la sociedad, o si están incorporadas en la sociedad, el gobierno es el que va a tener que resultar pagando por su salud, por el retiro de estas personas. ¿Y quién va a pagar por eso a la vez? No nosotros, nuestros hijos. Los impuestos de nuestros hijos son los que van a resultar tener que pagar en eso. Entonces, otro ejemplo de cómo predecir el futuro y cómo hacer el futuro, es muy importante visualizar el impacto que va a tener a la raza humana. En Torre en particular, una de las cosas que nosotros hemos
invertido significativamente es en, y de las cosas que odio con todo el corazón, y por eso hemos trabajado en eso, hecho para atrás. Hoy en día hay decenas de miles de desarrolladores de software en el mundo creando algoritmos que maximizan las probabilidades, así sea un poquito, de que la siguiente pieza publicitaria que ves en social media resultas haciendo tap en ella. Es impresionante la cantidad de personas que trabajan en eso. A la vez que estamos invirtiendo en eso, hoy en día en Latinoamérica, en Estados Unidos el número es un poquito más bajito, pero no muy lejos, el 90% de las personas que se postulan a un trabajo, ¿saben qué retroalimentación reciben de la compañía? 0. Es un hoyo negro. Entonces, en estos días hoy en día, que la raza humana está invirtiendo tanto tiempo en asegurarte que haces clic en una ad, que no hayamos invertido tiempo suficiente en enseñarle a las personas, darles algún tipo de retroalimentación cuando se postulan a un trabajo para saber por qué no eran buenos, por qué no lo llamaron, qué hubiera podido hacer, etcétera, etcétera, me parece triste. Y por eso es que nosotros decidimos trabajarlo. Las personas que usan Torre hoy en día que se postulan a un trabajo, para cada uno de los factores que tenemos en cuenta, que son más de 100, les mostramos cómo se comparan a otros candidatos. Les damos tips de cómo pueden mejorar. Prontamente vamos a darles links a educación online que pueden resultar adquiriendo para aumentar las probabilidades que reciben como tal ese trabajo. ¿Fue fácil hacer esto? No. Hacer este tipo de interfaces, este tipo de transparencia en inteligencia artificial es súper complicado. Tal vez ustedes han escuchado que muchas veces cuando alguien se refiere a inteligencia artificial dice, no, es que no podemos explicar por qué tomó la decisión. Mi respuesta a eso, y perdonen, pero es que de verdad lo siento de esa manera, es una mierda. O sea, si inviertes suficiente tiempo en eso, vas a poder hacer una explicación. Te va a tomar dinero, te va a tomar tiempo, pero lo puedes hacer. Nosotros hemos invertido casi una tercera parte de los recursos en crear Torre, en asegurarse que el sistema es transparente para los candidatos y que les damos retroalimentación. Muchas personas dicen que la inteligencia artificial, sobre todo en reclutamiento, pero en muchas otras cosas, va a hacer las cosas menos humanas. Pero ¿qué hay más inhumano que una persona se tome el tiempo de postular un trabajo y que nunca le respondas ni que nunca le digas nada? Inteligencia artificial en este aspecto hace que la experiencia sea mucho más humana. Porque no solo es esta interfaz, también es un chatbot llamado Emma que te responde todas las preguntas que tienes, que está 24/7 respondiéndote y dejándote saber cómo vas en ese proceso de reclutamiento. Y lo hacemos no porque sea rentable, sino porque es lo correcto para hacer. ¿En el proceso va a ser rentable? Definitivamente. Me encanta la plata, pero igual que me encanta la plata, me encanta más todavía el impacto que uno puede tener con la misma. Entonces, para finalizar, la invitación que les quiero dejar es que ya que saben cómo predecir el futuro, pues úsenlo para construir un mejor mañana. Gracias.